Y también queremos darle la bienvenida. Yo sé que hay varios hermanos que por medio de las redes sociales también se conectan con nosotros para escuchar el mensaje. Queremos darle también una bienvenida y desearles feliz sábado a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Amén. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante para el pueblo de Dios. Y no solo para el pueblo de Dios, sino para cada hijo, llámese de cualquier religión, hermanos, de cada cristiano. Esto es muy importante. Y quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Por qué no ha caído la lluvia tardía? ¿Por qué no ha caído la lluvia tardía? ¿Sabemos a qué estamos hablando cuando hablamos de la lluvia tardía? ¿Por qué no ha caído si el Señor lo prometió? Y quiero que vayamos al libro de Joel, capítulo 2, 23. Joel, capítulo 2, 23. Quiero que leamos, o sea, el Señor cumple sus promesas. Nosotros sabemos que el Señor cumple sus promesas. Y en Joel 2, 23 dice de la siguiente manera: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os doy la primera lluvia a tiempo y os enviaré lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Escuchan lo que dice la palabra del Señor? Yo os enviaré. Está hablando de tiempo futuro, ¿cierto? Sí. Les voy a dar su lluvia temprana y yo les voy a enviar la lluvia tardía. Esto es palabra del Señor. El profeta Joel está diciéndole al pueblo de Israel el mensaje que el Señor les envió a ellos en su época, cuando ellos estaban viviendo en ese lugar. El Señor, no se preocupen ustedes. Entonces, ¿por qué el Señor no ha enviado la lluvia tardía? ¿Por qué el Señor no la ha enviado? Yo creo que nos falta consagración y preparación. Necesitamos consagrarnos más y estar todos unidos, unánimes, como estaban en el tiempo del Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. Debemos de prepararnos mejor cada día. Muy bien, mi hermanita. Así, lo que usted está diciendo perfectamente. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Okay. Jeremías 5:25. Veamos qué nos dice el profeta Jeremías. Busquemos al profeta Jeremías 5:25. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Si alguien lo tiene, lo puede leer, le puede dar lectura. Dice: vuestras iniquidades han entorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Correcto. ¿Qué dice ya? ¿Por qué? ¿Por qué está detenido? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Por vuestras iniquidades. Le dice el profeta Jeremías. Ustedes saben que el profeta Jeremías fue el último profeta que el Señor envió para amonestar al pueblo de Israel. Cuando ellos estaban en sus iniquidades, nosotros leemos la palabra de Dios y nosotros podemos ver todas las aberraciones que el pueblo de Israel hacía en el nombre del Señor. Porque cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando Salomón construyó el templo, lo construyó como un ejemplo o como un, ¿cómo les podría decir? Acorde a lo que el santuario estaba en el desierto. Eso, claro que el profeta, Salomón lo hizo con precioso, con metales preciosos como el oro. Hizo no ha habido otro lugar tan hermoso en todo el mundo como el que hizo Salomón. El templo de Jerusalén. El primer templo, no el último, el primer templo. Y en ese lugar se adoraba a Dios. Pero nosotros, al estar escudriñando la palabra de Dios, nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel utilizó el templo. Tenían dioses dentro del templo, dioses paganos que adoraban. El Señor dejó a un pueblo, les estoy haciendo un resumen para hablar acerca de lo que el Señor está diciendo. El Señor eligió una tribu del pueblo de Israel, que era el único que podía oficiar en el templo. Nosotros sabemos que ese grupo era el grupo de Leví, de donde viene Aarón, el sacerdote Aarón. Y de allí instituyó diferentes puestos para que pueda ser atendido el templo de Dios. Estamos hablando en el desierto. Pero esos mismos grupos, esa misma tribu, Salomón los tomó y los ordenó. Habían personas que se encargaban exclusivamente de dirigir los cantos. Habían personas que se encargaban exclusivamente de prender los candelabros. Habían otros que ponían el aceite para que esa luz iluminara
todo el tiempo el santuario. Habían otros que ponían el pan de la preposición en la mesa, quienes lo cambiaban cada sábado y ponían otros nuevos. Cada quien tenía una labor específica. Cada familia tenía una labor que hacer. Pero después que el pueblo de Israel llegó a Canaán y se mezcló con el pueblo pagano, porque el Señor les dijo, ustedes van a ser diferentes. Ustedes no se van a parecer a ellos. Ustedes no van a practicar nada de lo que ellos hacen, ni comer de lo que ustedes comen. Ustedes ven en las leyes de Levíticos cómo el Señor les dio esas leyes al pueblo. Tanto leyes de salud como todo tipo de estatutos para mantenerlos íntegros. Porque todo eso que está allá, y una de las cosas que yo ya les he platicado en otra ocasión, es una de las leyes que les dice al pueblo de Israel, ustedes no van a tener sexo con los animales. Es uno de los estatutos que Dios le da al pueblo de Israel. Y yo decía, ¿cómo que no van a tener sexo con los animales? ¿Por qué Dios le da esto al pueblo? Porque los pueblos paganos practicaban sexo con los animales. Entonces, yo les doy un ejemplo. Cuando ustedes vienen a este país, nosotros venimos con nuestra cultura, ¿cierto? Sí. Vienes de tu país comiendo cierta comida, vistiéndote de cierta forma. Y si hablamos del pueblo de Dios, que si tú eres adventista y vienes a este país, tú conociste al Señor en tu país y te vistes de cierta forma, usas cierta forma, de ciertas cosas, comes ciertas cosas. Entonces, cuando llegas a este país y vas a la iglesia y te das cuenta que hay cosas que la gente aquí practica que tú no practicabas. Y hay personas que dicen, bueno, pues si ellos lo practican y ellos lo hacen, Yo también lo voy a practicar. pues lo voy a hacer también yo. Eso quiere decir que está bien, ¿no? Y entonces practican cosas que no deberían de haber practicado. Entonces el pueblo de Israel, cuando llega allá, el Señor les dice esto, porque tal vez el pueblo de Israel va a decir, bueno, pues eso es normal, ¿no? Vamos a hacerlo porque eso es normal. El Señor les dice, no tendrán sexo con animales. Ese es uno de los estatutos. No, ustedes harán esto, y les da una serie de estatutos para que el pueblo de Israel tuviera una forma diferente de vivir. Pero tristemente, mis queridos hermanos, a través del tiempo, el pueblo de Israel llega a Canaán y empieza a copiar cosas de los otros pueblos. Empieza a practicar cosas que los otros pueblos paganos practicaban. Y entre esos es la adoración de dioses. Porque acuérdense, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios le dice a su pueblo? No tendrá Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ajá. No te inclinarás. ¿Qué más dice? Ni lo adorarás. Ni lo adorarás. ¿Qué más dice? No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar, Ni debajo del mar. ni debajo del mar. El Señor fue específico. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de puro pueblo idólatra. Así que el Señor fue específico. El Señor, cuando te va a decir algo, es claro. No hay para que tú tengas motivo de duda o de creer que las cosas son así. No, Él es claro. Así que el pueblo de Israel practicaba la idolatría dentro del templo de Dios. Tenían dioses de Tamuz, tenían la diosa Sera. Dentro del templo de Dios tenían estatuas. O sea que se corrompieron. Se corrompieron. Sí. Porque Dios lo cogió a Se ellos, no porque corrompieron. ellos eran mejores, ni porque No. eran más bonitos. No, Dios ni los más cogió a inteligentes. ellos, exacto. Dios lo cogió a ellos para que fueran ejemplo a las demás naciones. Exactamente. No para Él que- eligió ese pequeño grupo Israel que no es nada. Si ustedes ven el mapa europeo, Israel es una pequeña pestaña en ese mapa, pero estaba en un punto estratégico de tal manera que si el pueblo iban a ser fieles al mandato del Señor, el evangelio se iba a expandir por todo el mundo. Pero tristemente fallaron, se corrompieron, adoraron dioses. Por eso aquí dice Jeremías. ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué dice? Lo que acabamos de leer ahorita. Lo que acabamos de leer ahorita. ¿Por qué no ha caído la lluvia tardía? Porque se corrompieron. Lo acabamos de leer ahorita. 5:25 dice: vuestras iniquidades, dice mi versión, desviaron estas cosas.
O sea, porque te alejaste, por lo que estás haciendo, interrumpiste esto. Interrumpiste. No hay lluvia tardía. Y tal vez nos preguntemos, ¿de qué es la lluvia tardía? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando la Biblia? Y déjenme hacerle un poco de historia, porque tal vez la hermanita, muchos de aquí no sepan, tal vez la hermanita Hassi sí sabe, pero ustedes no sepan, mis queridos hermanos, los hermanito Ramón, tal vez no sepa, hermanito Luis, mi hermanita, ustedes no sepan que es la lluvia tardía. Déjenme hacer un poco de historia. El pueblo judío era un pueblo que Dios eligió, y el Señor lo capacitó por medio de los profetas, mandaba profetas y les mandaba mensajes. Lo que tenían que hacer tenía que ser dirigido por Dios, la siembra, su adoración, todo. Entonces, el Señor en su sabiduría, yo no sé ustedes, mi hermanita que usted es maestra, usted debe saber que habemos personas diferentes, que aprendemos de diferentes maneras. Hay personas que aprendemos visualmente, de lo que tú ves, aprendes rápidamente, tu cerebro capta rápidamente. Hay personas como en el caso mío, por ejemplo, a mí me gusta leer y cuando leo dejo que mi imaginación vuele. O sea, cuando yo leo estoy en el escenario y esa es la manera en la que yo aprendo y la forma en que yo memorizo. Y hay personas que tienen que leer, hay personas que tienen que memorizar, repetir y repetir. Hay diferentes maneras de hacerlo. Y déjeme que Dios, en su maravillosa sabiduría, nos dejó enseñanzas por medio de la naturaleza. Esa es la mejor manera que el Señor nos dejó. No hay excusa en el cual nosotros podamos decir, yo no sé, yo soy ateo porque no conozco de Dios. Nadie me ha hablado de Dios, pero la naturaleza habla por sí sola. Y en el caso de la lluvia tardía y de la lluvia temprana, el Señor utilizó la naturaleza para dar esta explicación tan sencilla. El pueblo judío, y yo creo que también todos nosotros en nuestras diferentes culturas, no sé Cuba, pero no sé Santo Domingo, pero México se asemeja a esto, porque venimos de un solo pueblo. Acuérdense que nosotros venimos de Adán, y todo lo que nuestros padres aprendieron en el pasado fueron transmitidos de generación en generación. Y esto, los judíos hacen esto, lo mismo que nosotros los mayas, hacemos esto, hacíamos, déjenme recalcarles, hacíamos. Porque como la naturaleza ha cambiado tanto, ya no se hace. Pero volviendo al pueblo judío, ellos cuando sembraban, porque acuérdense que ellos eran ganaderos y agricultores, el pueblo judío, y creo que la mayoría de nosotros en nuestras diferentes culturas practicamos lo que es la agricultura y la ganadería, donde la zona lo permite. Pues el pueblo judío sembraba sus semillas en los meses en los meses, porque el calendario judío es completamente diferente al calendario nuestro, porque nuestro calendario es el calendario romano, que fue lo que nosotros adquirimos. El pueblo judío tiene un calendario diferente. Así que ellos sembraban sus semillas entre los meses de Heshvan y de Kislev, que vienen siendo los meses de octubre y noviembre. En ese periodo que generalmente para nosotros, octubre empieza el 1 de octubre y termina el 30 o 31 de octubre, ¿cierto? Sí. Pero en el caso del calendario judío es entre los últimos días y los primeros días del siguiente mes. Eso abarca a ellos el mes. O sea, el mes de la siembra ocurría entre esos 2 meses. Tomaban los últimos y los primeros para hacer el periodo del mes. Así que en octubre, noviembre, ellos sembraban la semilla. Y ellos, en el caso de nosotros los mayas, lo siembran en mayo. Antes de que caiga la primera lluvia de mayo, se sembraba la semilla. El pueblo maya sembraba su maíz, sembraba sus frijoles, sembraba sus ibes, que es una planta como una haba, y sembraba calabaza antes de mayo, porque la primera lluvia de mayo ayudaba a que la semilla germinaba. Entonces la lluvia temprana, y quiero que pongan atención, porque todo lo que la Biblia dice se va a repetir, ¿cierto? Así que la lluvia temprana caía entre los meses de noviembre y diciembre. En el caso del pueblo maya, caía en mayo. ¿Y para qué esta lluvia caía? Para que si tú ya plantaste tu semilla, la semillita germinara, echara raíces, y ustedes ven cuando va brotando la semillita. A mí me emocionaba porque mi abuelito hacía esas cosas. Mi abuelo sembraba calabaza, sembraba espelón, y él siempre se preocupaba, ya la lluvia va a venir, hay que sembrar tal día. Iba, él sembraba, y cuando exactamente caía la lluvia en mayo, usted podía ir en el campo y ver las semillitas ya brotadas. Ya el bastaguito ya que salía de la calabaza, del maíz.
Entonces, esta lluvia que viene siendo en noviembre, que es Kislev, y diciembre, que es Tebet, caía la lluvia temprana para que la semillita germinara. Pero después, en el caso del pueblo judío, no en el caso del pueblo maya, porque nosotros no conocemos el invierno allá, ya lo que hay es calor. Así que en el pueblo judío, estamos hablando de Israel, el invierno llegaba entre los meses de Tebet y Shebet, que viene siendo diciembre y enero. Cuando el invierno llega, no sé si ustedes han vivido en zona de invierno, donde cae la nieve tremenda. ¿Ustedes han vivido? Sí. ¿Qué ven ustedes cuando hay nieve? Solo cosas blancas, ¿cierto? Sí. No ven ustedes más nada. Pero en el caso del pueblo judío, cuando llegaba el invierno, la plantita que ya había echado raíces dejaba de crecer. Antes de que llegara el invierno, la plantita tenía que echar buenas raíces. Y cuando llegaba el invierno, entonces las raíces profundizaban porque por la nieve no podía crecer, pero la plantita estaba allí. ¿Sí? Así que las raíces eran las que buscaban calor bajo la tierra. Pero entonces venía la lluvia tardía, que era la lluvia después, en el periodo del invierno que ya viene la lluvia tardía, que llueve muchísimo, y entonces eso ocurría en el mes de enero y febrero. En el mes de Shebet, Adar o Abib, llegaba la lluvia y en la plantita terminaba de crecer, pero cuando venía el verano, entonces se desplayaba porque salía el sol, entonces la plantita ya podía traer fruto. Ya con el sol, la plantita ya germinaba. Hermanos queridos, Dios nos dio muchísimas enseñanzas a través de esto. Amén. Nos dio muchas enseñanzas a través de una simple siembra. En el caso del pueblo maya, en mayo sembraban, ya venía la lluvia y durante todo el proceso de mayo, junio, ya ellos recogían su maíz, ya recogían la calabaza, ya recogían el espelón, ya recogían los frutos. El pueblo de judío, la lluvia tardía tenía que terminar antes de la Pascua. Antes de la Pascua. ¿Por qué tenía que terminar antes de la Pascua? Porque era la primera fiesta que el pueblo judío celebraba. Acuérdense que Dios le dio varias fiestas que tenían que realizar. Y la primera era la Pascua. Y eso tenía que estar listos, porque la Pascua se llamaba la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura o hacimos, y significaba, mis queridos hermanos, que en ese mes ellos tenían que tener fruto para recoger, porque tenían que hacer el pan, porque si no, ¿de dónde iban a agarrar el material para hacer el pan? Y no solo eso, después de esa celebración, venía también en marzo, que empezaba, les dije que era de enero, febrero, pero en el mes de marzo, mis queridos hermanos, venía la fiesta después de la Pascua, venía otra fiesta que se llama ¿se acuerdan ustedes cuando recogían los frutos y tenían que mecerlo? Le decían las frutas mecidas, la cosecha mecida para darle gracias a Dios por haber recogido todo lo que el Señor les proporcionó y poder presentárselo al Señor. Después venía lo que es, mis queridos hermanos, las ceremonias siguientes. Así que el Señor, en su misericordia, al pueblo de Israel, le decía, ustedes tenían que hacer estrictamente como deberían ser las cosas, sembrar su semilla, esperar en el otoño y esperaban la lluvia temprana y el invierno cuando llovía, después que pasaba el invierno, el calor venía, la semillita germinaba y ya tenían ellos todo lo que necesitaban para subsistir. Vieron ustedes que nosotros leímos donde dice que no te va a faltar tu vino, no te va a faltar tu cebada, no te va a faltar nada, porque si siembras, pues vas a recoger, ¿cierto? Exacto. Pero si no siembras, ¿qué va a pasar? Así que, ¿qué enseñanza el Señor nos dio con esto? ¿Qué enseñanza nosotros podemos tener? ¿Qué pasa si nosotros no plantamos antes de la primera lluvia? No vamos a cosechar. No vamos a cosechar. O sea, si tú te dormiste y ese día tú no plantaste, entonces no vas a poder cosechar, ¿cierto? Ajá. No, la lluvia viene y si no hay semilla no va a poder germinar. Exacto. ¿Mm? Ajá. Y esto es una enseñanza para nosotros. Nosotros sabemos que la lluvia temprana cayó ¿cuándo? En el Pentecostés, ¿no fue? En el Pentecostés, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Sí. La lluvia temprana cayó en Pentecostés.
¿Qué significa la lluvia temprana y la lluvia tardía? Es el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó en la época de Pentecostés. Cuando el pueblo de Israel, cuando los discípulos estaban reunidos por orden del Señor, que se fueran en lo alto, que ayunaran, que oraran y pidieran el derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia temprana cayó en el día de Pentecostés. ¿A cuántas personas cayó? A todos los que estaban ahí, o sea, como a 100 y pico. 120 personas. Sí. Y por esas 120 personas, el Evangelio llegó hasta nosotros. Por esas 120 personas que estaban ayunando. Y el libro de Hechos, en el capítulo 1, nos da detalles. Cuando la lluvia temprana cayó, Pedro predicó y se bautizaron en una ocasión 5,000 personas. y luego 3,000 personas. Ajá. Ahora yo les pregunto, en cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, ¿cuándo cayó la lluvia temprana en tu vida? Cuando lo bautizamos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Cuando nos bautizamos. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra de Dios, Pablo, cuando él estaba predicando, fue en una ocasión y le preguntó a una persona, ¿fuiste bautizado con el Espíritu? Y dijo, no, yo me bauticé por agua, pero no has recibido el Espíritu. Así que dice la Biblia que él le puso la mano sobre esa persona y recibió el Espíritu también, y era un gentil. Entonces, significa que te puedes bautizar en agua, pero no con Espíritu. No con Espíritu. Porque él decía, detrás de mí viene uno que es el que va a bautizar con Espíritu. Yo bautizo con agua, pero es que viene a bautizar con Espíritu. Exacto, pero en nuestra vida personal, yo les pregunto a ustedes, ¿han sido bautizados con el Espíritu del Señor? ¿Sí, hermanito Juven? Nosotros, por medio del Evangelio, cuando conocemos la palabra, es cuando nosotros decimos que el Espíritu de Dios sobre nosotros. Porque mucha gente está bautizada y desde muy pequeños hasta muy tarde también. Pero realmente no tenemos la sabiduría y el conocimiento de la palabra para nosotros hacer la voluntad de Dios. Y ese es el detalle, porque muchos de nosotros hemos sido bautizados por agua, Sí. pero realmente el Espíritu Santo no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y la pregunta es, si no fuimos bautizados, cuando fuimos bautizados, no fuimos bautizados con el Espíritu, ¿ustedes van a esperar la lluvia tardía si no tienen la primera? No. No. Para Así que, recibir la tardía tenemos que tener la primera. correcto. Entonces, yo les pregunto, entonces, ¿por qué no ha caído? ¿Por qué no ha caído la lluvia tardía? Porque la lluvia temprana cayó en el Pentecostés. Y cuando cayó el Pentecostés se estuvo predicando. Y también se estuvo predicando el mensaje de los 3 ángeles. En esta época que nosotros estamos, no es tiempo para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Ese tiempo empezó en 1844. Ajá. ¿Cierto? Porque a veces nosotros nos equivocamos y decimos no, y nos emocionamos. Yo he escuchado muchas personas, que el Espíritu Santo se derrame, que el Espíritu Santo se derrame, necesitamos predicar, necesitamos hacer esto, necesitamos el Espíritu, porque solos no podemos y estamos esperando. Y tal vez el Espíritu Santo va a caer, pero no te va a tocar a ti. Puede ser. ¿Sí? No te va a tocar a ti. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario hacer un análisis en nuestras vidas. Porque me bauticé con agua, pero realmente no con el Espíritu Santo del Señor. Y el pueblo de los discípulos, el Señor les dio una orden específica que ellos obedecieron e hicieron y fueron ungidos con el Santo Espíritu del Señor con un propósito. Volviendo ahora a lo que ellos hacían, cuando ellos sembraban, necesitaban ellos tener todo el material porque tenían que hacer la fiesta de los panes sin levadura, que era el tercer día de los panes sin levadura, era la fiesta de la gavilla, donde ellos tenían que mecer, pero tenían que tener el trigo para mecer, ellos tenían que tener todo esto preparado, porque si no sembraban, pues no iban a hacer ningún tipo de fiesta, ni la de Pascua, ni la de los panes de acimos, ni la de nada de eso, ninguna ceremonia podían realizar si ellos no recogían los frutos. Así que, ¿por qué no ha caído la lluvia entonces? No ha caído la lluvia por las iniquidades del pueblo, y lo voy a volver a leer. Se encuentra en Jeremías 5:25
vuestras iniquidades desviaron estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Se lo dijo al pueblo de Israel. Esto, Jeremías, fue lo último, la profecía que fue con ellos. Y el pobre Jeremías, ¿qué lo hicieron? Lo agarraron, lo metieron en un pozo porque les decía, arrepiéntanse que la destrucción de Jerusalén viene. Arrepiéntanse que ustedes van a ser destruidos. Arrepiéntanse que el Señor viene y va a destruir esta nación. Ya nomás vamos a ser un pueblo escogido. Y se burlaron de él. Y el rey le dijo, cállate, cójalo y métalo en el pozo. Y lo metieron en un hueco allí, oscuro. Y ellos lo tenían al pobre Jeremías. ¿Y qué pasó? Vino el pueblo de Babilonia, destruyó el pueblo de Jerusalén, agarró al pueblo judío y se lo llevó cautivo. ¿Por cuánto tiempo se lo llevó cautivo? ¿Por cuánto tiempo se llevó el Babilonia al pueblo judío? Por 70 años los llevó cautivos. Y Dios en su misericordia mandaba profetas y mandaba hasta el último momento. Jeremías fue el último. Sin embargo, hermanos queridos, el pueblo de Israel estaba ciego, no escuchaban, no quisieron escuchar a Jeremías, no prestaron atención a las amonestaciones, no de Jeremías, sino de Dios. Así que vamos a ver ahora vamos a leer Jeremías del 24 al 29. Quiero que abran sus Biblias y vamos a leer Jeremías del 24 al 29. Y no dijeron en su corazón, reverenciemos al Señor nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos conserva los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades desviaron estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque en Jeremías 5, 24 al 29. Y vuestras iniquidades desviaron estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque en mi pueblo hay impíos que acechan como quien pone lazos, ponen trampa para cazar a los hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, engordaron y se pusieron lustrosos. Sus malos hechos no tienen límite. ¿No tengo que castigar estos males? Dice el Señor. ¿No me vengaré de tal gente? Y ahora vamos a ver qué nos dice Jeremías 3. Si alguno se divorcia de su esposa y ella se casa con otro hombre, ¿volverá el esposo a ella? Así, ¿no quedaría el país del todo profanado? Tú has fornicado con muchos amantes. Sin embargo, vuélvete a mí, dice el Señor. Alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te has prostituido. Junto a los caminos te sentabas como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y tu malicia contaminaste el país. Pero por eso las lluvias han sido retenidas y faltó la lluvia tardía. Has tenido frente de mala mujer y no quisiste avergonzarte. ¿No me llamaste hace poco, Padre mío, amigo de mi juventud? ¿Estarás siempre enojado? ¿Seguirá tu enojo para siempre? Así hablas, pero haces el mal que puedes. En los días del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que hizo la rebelde Israel? Se ve sobre todo monte alto y debajo de todo árbol hombroso, y allí fornica. Y pensé que después de haber hecho todo eso, se volverá a mí, pero no se volvió. Y su infiel hermana Judá la vio. Vio que por el adulterio del infiel Israel le di carta de divorcio y la despedí. Con todo, la rebelde Judá también fue y fornicó. Y como la inmoralidad de Israel le pareció liviana, ella contaminó el país y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo, su rebelde hermana Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino
fingidamente, dice el Señor. Y el Señor me dijo, en comparación, la rebelde Israel se mostró más justa que la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete rebelde Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre ti, porque soy compasivo, dice el Señor. No guardaré para siempre mi enojo. Reconoce tu culpa. Te has rebelado contra el Señor tu Dios. Has esparcido tus favores a dioses extraños, debajo de todo árbol umbroso, y no me has obedecido, dice el Señor. Convertíos hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Yo os daré pastores según mi corazón, y que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Esto es lo que Jeremías le dijo al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Prostituta. ¿Ustedes pudieron leer? Prostituta, porque se había adulterado con otros dioses. Y ahí claramente dice con dioses de diferentes materiales, de palo, de oro, de metal. ¿Qué hacía no solo Israel, sino también Judá? ¿Qué hacían? Debajo de los árboles, ellos hacían imágenes y se inclinaban a ellos y los adoraban. Y él decía, mira, yo hice a un lado Israel. Le estaba hablando Judá al otro grupo, porque acuérdense que Israel se dividió en 2 grupos, Israel y Judá. A Israel ya lo había desechado. Estaba suplicándole a Judá, de que a pesar de que era una prostituta, que se había prostituido con otros hombres, aún así el Señor lo aceptaba. Yo no sé ustedes como esposos, como hombres, si su esposa se prostituye con otro hombre, ¿ustedes aceptarían a su esposa de vuelta? Y el Señor le dice, no me importa que te hayas prostituido, pero regresa a mí porque yo soy tu esposo que te amo. Ven conmigo. Pero ¿qué dice tristemente el capítulo 11? Dice, bueno, vas a regresar a mí. Estás regresando a mí, pero no de corazón sincero. Estás fingiendo de que yo soy tu Dios. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía se retuvo. O sea, no hay plantación. Acuérdense que en varias épocas de la historia del pueblo de Israel hubo una tremenda sequía que el pueblo de Israel, Jacob fue el primero que sufrió cuando tuvo que viajar a Egipto, ¿se acuerdan? Sí. Para buscar comida. Sin embargo, el pueblo de Israel sufrió varias sequías. Precisamente allí está plasmado en la Biblia. ¿Por qué? Por sus iniquidades. Por eso el Señor no mandó la lluvia para que no tuvieran alimento y sufrieron grandemente. Sin embargo, le dice el Señor, mira, se detuvo por tus iniquidades, por tu maldad, por la dureza de tu corazón, porque te alejaste de mí, porque me cambiaste, porque tienes otros dioses. Y a consecuencia de eso, nosotros leímos en Jeremías, en el capítulo 5, ¿qué hacía el pueblo cuando no tiene a Dios en su corazón? Adulteraban, abusaban, hacían maldades entre ellos mismos. Y yo les pregunto en esta mañana, hermanos, ¿qué diferencia hay entre el pueblo de Israel al pueblo de hoy en día? Entre tú y yo. ¿Qué diferencia tenemos? Hay veces venimos a la iglesia fingiendo. ¿Por qué no se ha derramado el Espíritu Santo? ¿Será que el Señor se olvidó? No, por nuestras iniquidades hemos nosotros retenido el Espíritu Santo. Por nuestras iniquidades. Venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? Como el pueblo de Israel, ya no vamos a adorar a las imágenes porque sabemos que no. Pero aquí estamos adorando, donde nosotros ponemos nuestro corazón, donde nosotros ponemos nuestros ojos, mis queridos hermanos, es allí nuestro tiempo, es ahí donde está nuestro corazón. ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde están tus ojos? Hay un versículo en Proverbios, si no me equivoco, que dice que nosotros somos moldeados a lo que nosotros vemos. Dice Proverbios, de lo que tú ves, de lo que tú oyes, de lo que tú te empapas, eso eres tú. Si te empapas del Señor, vas a ser ese pueblo que el Señor viene a buscar. Pero si tus ojos y tu tiempo están en otro lado, olvidémonos de que nosotros vamos a hacer los 144,000 si nos toca estar vivos. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia?
Y no nos estemos fijando. Porque aquí habla también de los pastores. Dice, te voy a dar otro pastor que te va a pastorear. Que te va a pastorear. Significa que el pueblo de Israel no tenían buenos pastores. Por eso ellos estaban desviados de esa manera. Pero hoy en día tampoco nosotros tenemos buenos pastores. Pero no podemos echarle la culpa a los pastores. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? No debemos culparle a los pastores porque no están dirigiendo bien al rebaño. No debemos culpar a los dirigentes porque no están haciendo su labor. Debo fijarme en mí misma. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Cómo yo estoy respondiéndole al Señor? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Estoy fingiendo? ¿Estoy viniendo en sábado porque la Biblia lo dice que tengo que respetar el sábado? ¿Mi corazón realmente está aquí presente para adorar, para estar contento, para alabar al Señor? ¿O estoy esperando que termine el sábado así rápido y correr a hacer mis deleites? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Mis hermanos queridos, la lluvia no se ha olvidado el Señor de enviar la lluvia tardía. Nosotros somos los que lo estamos deteniendo. Y en esta mañana yo quiero leerles lo que dice el conflicto de los siglos. Pero antes de eso, ¿realmente deseamos nosotros la lluvia tardía? Amén. ¿Deseamos la lluvia tardía? ¿Sí lo estamos deseando? Sí. Y yo les pregunto, ¿para qué? Para que el Señor venga allá y nos vayamos con Él. Y déjeme decirles que en este día, hermanito Huber, Sí, yo creo que nosotros no queremos vivir en un mundo donde hay sufrimiento, donde todo lo que estamos viendo. Usted da un ejemplo de lo que dice la palabra misma. Cuando la raíz está en el fondo de la tierra, así somos nosotros en la oscuridad. Estamos sin conocer lo que es brotar, salir a dar ese buen fruto que debemos de estar dando. correcto. Y gracias por recordarme eso, hermanito Huber. La enseñanza que, ahora le doy la palabra, hermanita así. La enseñanza que nos da la naturaleza, hermanos queridos, es una sola. Cuando tú conoces la palabra del Señor, cuando tú te bautizas, que esa es la primera lluvia, la temprana, tú tienes que echar raíces profundas. Tu vida espiritual tiene que estar bien arraigada. ¿A quién? Al Señor, a la palabra de Dios, a la verdad que te hará libre, a la verdad que te dará sabiduría, a la verdad que te ayudará a tener conocimiento día a día. Tiene que estar bien arraigada, porque después viene el invierno, una época difícil, donde definitivamente que si no tienes raíces profundas, mueres. Mueres. Esa es una experiencia que tú debes tener. ¿Cuántos años de bautizado tienes los que se han bautizado? ¿Qué tan profundas son tus raíces en el Señor? Puede venir yo estuve viéndola porque, como ustedes saben, la tormenta iba a pasar con mi familia. Estuve viendo todos los días y a cada rato dónde estaba la tormenta. Y ustedes pueden ver qué terrible cuando ese viento venía, y la palmera es una planta bien fuerte que tiene las raíces bien profundas. Ajá. Ustedes podían ver cómo esa palma se iba de un lugar para otro, caía y las hojas casi se iban. Pero no. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer. Tiene que poner las raíces bien profundas para que las pruebas que vengan, parece que vas a caer, pero si el Señor te tiene, no vas a caer, vas a permanecer firme. Así que mis hermanos queridos, yo quiero leerles algo, y yo siempre me pregunté, he visto a tanta gente sufrir por enfermedades, he visto a tanta gente sufrir por tantas cosas, y yo decía, Señor, tú nos prometiste que tu pueblo tendría el poder de sanar, entonces ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tenemos ese poder de sanar a las personas que están sufriendo? Tú ves a un ser amado, a un ser que tú conoces, lo ves sufriendo, muriéndose por una enfermedad, muriéndose por alguna situación. Y el Señor dijo que nosotros teníamos ese poder de sanar a las personas. ¿Por qué no lo tenemos? Quiero leerles lo que dice el conflicto de los siglos, página 597. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Eso se encuentra en Apocalipsis 13:13. ¿Por qué entonces no estamos haciendo los milagros?
Yo creo que nosotros necesitamos estar más en santidad para que el Señor derrame su Espíritu en nosotros, porque todas esas cosas van a pasar cuando el Espíritu Santo sea derramado en nosotros. Esas cosas van a suceder. Ahora no están sucediendo. Correcto. Pero van a suceder. Correcto. ¿Y por qué no están sucediendo? Porque nuestras iniquidades Exacto. han retrasado el derramamiento del Espíritu Santo. Nuestras iniquidades, la de cada uno, del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Y como decíamos hace un momento, ya no es tiempo de proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Ahora el 4º ángel que va a dar el fuerte pregón de lo que hicieron los otros ángeles. Porque no se va a repetir otro mensaje, sino que se va a reafirmar. Y como dice aquí el conflicto de los siglos, página 597, si ustedes lo leen, es cuando el pueblo de Dios, a través del Espíritu Santo, va a salir a proclamar, a reafirmar el mensaje. Sí. Y muchas personas, hermanos queridos, no piensen, a veces nos equivocamos. Personas que nunca han querido aceptar al Señor. Cuando esa proclamación llegue, no piensen que, lo he rechazado, pero ahora me toca aceptarlo. No. Son personas que están titubeando en su vida espiritual. Cuando la lluvia tardía llegue y toque esos corazones, esas personas ya tienen conocimiento de Dios. Simplemente el Espíritu Santo los convencerá y tomarán su decisión de formar parte del grupo del remanente que el Señor viene a buscar. Y entonces el pueblo de Dios, que va a estar ya ungido con el Espíritu Santo, dice claramente aquí que saldrán con rostros iluminados. ¿A qué? A proclamar el mensaje. El último mensaje para que la gente escuche y decida de parte del Señor. Y es ahí donde se van a hacer los milagros, porque vamos a estar ungidos. Vamos a hacer cosas que nunca nos hemos imaginado, pero no vamos a hacer nosotros. Va a ser el Espíritu Santo. Yo creo, hermana, que el 4º ángel ya está haciendo empezando a hacer su trabajo. Porque mire, hay muchos evangélicos que están aceptando los 10 mandamientos. Hay personas, ayer estaba yo escuchando a un muchacho adventista que vive en Santo Domingo, pero está en Nueva York, o New Jersey, en otro sitio, haciendo obra misionera. Y él, predicando, lo han invitado de la iglesia luterana. Ven, predícanos de la justificación por la fe. Necesitamos saber lo que es eso. Y de muchas iglesias que no son adventistas lo están invitando. Igual que al hermano Ortiz, que es evangélico, le está predicando la verdad. Yo creo que ya ese mensaje está empezando a... El 4º ángel. Sí. Estamos en el 4º ángel, mi hermanita. Estamos en el 4º ángel. Y es precisamente en esta mañana, que el tiempo que nos queda, que yo quiero que analicemos algo importante. Yo les pregunté hace un momento, ¿para qué queremos el Espíritu Santo? Y ustedes me dijeron, para irnos con el Señor. No, mis hermanos queridos, estamos equivocados. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Para tener poder es lo que yo creo, porque el Espíritu Santo es que nos va a dar poder. Ahorita vamos a ver por qué, y vamos a ver que muchos de nosotros estamos equivocados. ¿Por qué vamos a querer el Espíritu Santo? Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es una pregunta primero. ¿En qué época de las iglesias estamos viviendo nosotros? ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? La Odisea. Correcto. ¿Y qué dice que es la Odisea según Apocalipsis? Es pobre, todo lo malo lo tiene la Odisea. ¿Por qué? Porque no tienen... creemos ricos y creemos que somos los mejores. Correcto. Porque no tenemos necesidad del Exacto. Señor. Del Señor, exacto. O sea, si tú no necesitas de alguien, no buscas. No busca, claro. Y ese es uno de los primeros puntos que nosotros necesitamos saber, las condiciones por el cual el Señor va a derramar el Espíritu Santo. El Señor va a derramar el Espíritu Santo, y aquí lo leímos en Jeremías, donde Judá dice, bueno, yo no necesito, yo estoy bien. Yo fingidamente voy a decir, bueno, Señor, te necesito porque la lluvia no tardía, no ha caído, pero fingidamente. Y no lo dijo el pueblo de Israel, lo dijo el Señor, que tenía que decirle a Jeremías, ve y diles a ellas que me están buscando fingidamente, no de corazón sincero. ¿El Señor acaso sabe lo que tenemos en tu corazón? Sí, el Señor Lo que nosotros sabe. pensamos. ¿Cómo podemos engañar al Señor? No.
¿Cómo el pueblo de Israel va a decir, Nadie. vayamos a adorar al Señor porque no tenemos lluvia, vayamos a hacer esto? Sí. El Señor dice, no, tú me estás buscando fingidamente porque quieres algo de mí. Por interés. Ajá. Y el primer punto, las primeras condiciones para que el Señor mande la lluvia tardía es para que nosotros tengamos necesidad de Él. Somos la Odisea, la última iglesia, la que nos creemos que tenemos y sabemos todo, que no tenemos necesidad de nada y estamos bien equivocados, mis queridos hermanos. Yo les invito a que en su casa puedan ustedes leer Jeremías 17, porque el tiempo no nos da, pero léalo en casa, Jeremías 17. Tenemos necesidad de Dios. Hermanito Huber. Bueno, les iba a mencionar que lo que usted decía, ese es el tiempo de la sequía y es el tiempo también en que la Biblia habla del faraón, cuando endureció Dios el corazón de él. Correcto. Correcto, mis queridos hermanos. Vivimos en una época difícil. Si realmente queremos la lluvia tardía, tenemos que reconocerlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que reconocer que tenemos necesidad de Dios. Ese es el punto número 1. Es Jeremías 17. 17. Léanlo en casa. Pero en su palabra dice que sin Él nada podemos hacer. Exactamente. Para empezar, estamos mal. Ajá. Porque si tú no tienes necesidad de Dios, mi querido hermano, Estamos mal. perdón, estás perdiendo tu tiempo. Así mismo. Estás perdiendo tu tiempo en tu carrera cristiana. Ajá. Entonces, ve a buscar algo importante que realmente llene tu vida, pero si Dios no lo llena, fingiendo, no vas a lograr nada. Número 2, mis queridos hermanos, esto está en Testimonios para los Ministros y también lo podemos encontrar en El Deseado de todas las Gentes. Primero, tener necesidad de Dios para que la lluvia tardía pueda caer. Número 2, mis queridos hermanos, dice, el corazón del creyente debe estar exento de contaminación y limpio para que el Espíritu Santo pueda morar en él. Por eso es que le dije que necesitamos consagrarnos más. Correcto. Porque si no, no va a caer sobre No, nosotros. nunca. No va a caer. Entonces, ¿cómo debe estar nuestro corazón? Limpio. Exacto. Limpio. Debe estar exento de contaminación y limpio. ¿Cómo podemos lograrlo? Por medio de la confesión y el abandono del pecado. Por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios. Eso fue lo que los discípulos hicieron. Por eso recibieron la lluvia temprana. O sea, primero tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Segundo, necesitamos limpiar nuestro corazón, confesar nuestros pecados y tenemos que hacerlo por medio de la oración y la consagración. Ese es el único medio. Número 3. Solo los que están viviendo de acorde a la luz que tienen y han recibido. Número 3. ¿Qué luz tienes tú? ¿Qué has recibido? ¿Lo estás viviendo? Porque podemos tener muchísimo conocimiento. Pueden personas saber que se saben todas las profecías, que se saben de memoria todas las promesas. Pero si no lo estás viviendo, eres un cristiano hueco. Exacto. Eres un cristiano vacío. O sea, reconoce que necesitas de Dios. Limpia tu templo y vive de acorde a lo que tú ya conoces. No puedes predicar algo que tú no vives. Número 4. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que se lleve a cabo, dice, a través de sus etapas, el proceso del crecimiento espiritual. No podemos estar, hermanos queridos, como niños. ¿Qué dice Pablo? Les tengo que dar leche a ellos. No les puedo dar comida pesada porque todavía son bebés. Ajá. ¿Cuántos años llevas en la iglesia adventista? ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a la iglesia adventista? Ya no eres bebé. Ya debes estar comiendo comida sólida. Si todavía estás comiendo comida de bebé, significa, mi querido hermano, que no has madurado, no has tenido un crecimiento espiritual. Que estamos enanos espiritualmente. ¿Se dan cuenta?
Quiere decir que a medida que tú vayas pasando y vayas cumpliendo años en esta tierra, tu vida espiritual tiene que crecer de acorde a eso también. ¿Se dan cuenta cuántas deficiencias tenemos por el cual el Espíritu Santo no ha caído? Número 5. Debe producirse un reavivamiento y una reforma. Necesita el pueblo de Dios tener un reavivamiento y una reforma. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es un reavivamiento? ¿Y qué es una reforma? ¿Qué es un reavivamiento? Significa, dice, una renovación de la vida espiritual. Un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. Y tristemente, hoy en día, en lugar de resucitar, morimos. Sí. En lugar de estar vivos, estamos muertos dentro de la iglesia. Y prueba de ello, mis queridos hermanos, es la escasez de hombres comprometidos con el Señor. Yo nunca pedí estar aquí en este púlpito. Yo no me siento una persona capacitada, no tengo el don de la predicación. Pero el Señor me ha llamado porque nadie quiere tomar una responsabilidad tal. Y yo no puedo decirle al Señor, no puedo. Porque si el Señor ha hecho una promesa de capacitarme, lo tengo que creer. Y tengo que decir, heme aquí, Señor, con todos mis defectos. No puedo, pero si tú lo prometiste, lo tengo que creer. Prueba de ello, que la iglesia está vacía. Que cuando necesitamos hacer la obra, no hay gente. Que cuando invitamos a venir a las reuniones, no hay gente. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque no ha habido un reavivamiento. No ha habido, mis queridos hermanos, lo que nosotros necesitamos. Estamos muertos espiritualmente. Somos espectadores y no hacedores de la palabra del Señor. Acuérdense que el Señor dejó los talentos. A cada uno de nosotros el Señor nos dejó talentos. 1, 2, 3 o 4. Y mi pregunta es, ¿lo estás usando? ¿Lo estás usando? Porque muy pronto el Señor te lo va a quitar si es que no te lo ha quitado. Así que si alguien te invita a participar en la iglesia, no lo rechaces. Es tu oportunidad de desarrollar ese talento y ponerlo al servicio del Señor. El Señor necesita gente que sea valiente para proclamar su mensaje. Y tenemos que esforzarnos, hermana, porque dice... ¿Qué dice la palabra del Señor? Esfórzate y sé valiente. ¿Sí? Y solo los valientes... arrebatarán el reino de los cielos. Exactamente. Ajá. No entrará ningún cobarde. No. Así que si alguien te invita a ti a servir al Señor, no sé cantar, pero aquí voy, el Señor me va a capacitar. No sé predicar, pero aquí voy, el Señor me va a dar la sabiduría. Hermanos queridos, el Señor no te necesita, el Señor te ama. Si con 120 personas el mundo fue alumbrado con el mensaje, quiere decir que no va a esperar por ti. Entiéndelo, el Señor no va a esperar por ti. A que tú decidas, déjame ver mis proyectos primero, déjame realizarme como persona. No, hermano querido, no es a tu tiempo, es al tiempo del Señor y eso se va a terminar muy pronto. Se va a terminar muy pronto. El Señor te ama, pero no te va a seguir esperando. Así que el reavivamiento significa una renovación de espíritu. Es una resurrección de la muerte espiritual. Eso es el reavivamiento. Y ahora dijimos, ¿y cuál es la reforma? ¿Qué produce la reforma en nosotros? Dice, la reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectado con el reavivamiento. Ok, estoy muerta espiritualmente. ¿Qué tengo que hacer para yo vivir? Tener que ir a la iglesia, tener que servir al Señor, ¿qué tengo que hacer? Eso significa la reforma, cambiar para poder resucitar. Y ese es el quinto punto. Y voy a apurarme porque ya el tiempo se termina. Número 6. Hemos de mantenernos caminando continuamente en las pisadas del Señor. Es la única manera.
Yo no vengo a la iglesia a ver cómo camina el pastor, qué el pastor piensa, qué es lo que la asociación quiere de mí. Mi vista está fijada en una meta y es estar y seguir al Señor. A mí no me importa lo demás. Mi fijada debe estar puesta allí, caminando en el camino del Señor. Número 7. Durante el tiempo de la lluvia tardía, habrá sincera oración con profundo escudriñamiento del corazón. Cuando tú oras, mi querido hermano, debes escudriñar tu vida, tu corazón, en qué estás fallando, cuáles son tus prioridades, qué estás poniendo, dónde estás poniendo al Señor. Yo te pregunto ahorita, ¿dónde está el Señor en tu vida? ¿Dónde está puesto el Señor en tu vida? ¿Está atrás de ti? ¿Está enfrente de ti? ¿Está al lado tuyo? ¿De qué lado de tu vida está el Señor? Dime, ¿de qué lado de tu vida está el Señor? ¿Está caminando delante de ti? ¿Está al lado tuyo tomándote de la mano? ¿O lo tienes atrás? ¿O lo tienes atrás? Es necesario que nosotros caminemos continuamente en las pisadas de Jesús, trabajando de acuerdo a sus planes, no a los míos. Por eso yo les decía, tenemos un plan de construcción de iglesia, pero no vamos a caminar en ese plan, vamos a caminar en los planes del Señor. Donde el Señor nos ponga, donde el Señor nos lleve, allí queremos caminar. Si la obra del Señor es que tengamos esa iglesia, así será para su honra y su gloria, no para la nuestra. Número 7. Durante el tiempo de la lluvia tardía, habrá ya les dije, el sincero escudriñamiento. En la número 8, primero debemos apropiarnos de la lluvia temprana. Lo que yo les decía, nos bautizamos, pero ¿tenemos la lluvia temprana? ¿El Espíritu Santo lo tenemos? Porque eso es lo que nosotros necesitamos para nosotros crecer cristianamente. Si no tenemos el Espíritu Santo cuando nosotros nos bautizamos, estamos creciendo, pero no espiritualmente, sino humana y carnalmente. Si nosotros no recibimos esa primera, no vamos a tener la perfección que nosotros andamos buscando. Porque si el Señor, así como la lluvia temprana, germinó la semilla y echó raíces, la última va a ser que produzcamos frutos. Pero si no tenemos la primera, entonces no vamos a producir ningún fruto. Lo estamos esperando vana e inútilmente, porque no vamos a tener fruto. La siguiente, mis hermanos queridos, la 9. Ninguno de nosotros obtendrá la victoria sin un esfuerzo perseverante, incansable, proporcional, de acuerdo a lo que buscamos. ¿Qué buscamos como adventistas del séptimo día? ¿Qué buscamos siendo cristianos? ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu meta? Si tu meta es la vida eterna, debes incansablemente perseverar hasta alcanzarlo. Pero si esa no es tu meta, pues no vas a conseguirlo. Nunca lo vamos a alcanzar. Si tu meta es venir y sentarte aquí, pues está bien, pero nunca vas a alcanzar la vida eterna. Y la número 9. Ninguno de nosotros obtendrá, esa es la número 9, sin esfuerzo. No vamos a obtener la vida eterna. Y la última, muy importante. Mis hermanos queridos, la lluvia tardía, el Espíritu Santo se va a dar, escúchenlo bien, lo va a recibir solo las personas que estén trabajando por las almas. ¿Ok? Así que si ustedes están esperando que el Espíritu Santo se derrame sobre ti, pero tu objetivo no sea trabajar por las almas, nunca lo vas a recibir. Eso quiere decir que si yo estoy esperando que el Espíritu Santo del Señor se derrame sobre mí, es porque estoy trabajando por las almas, es porque estoy buscando la salvación de las almas, es porque mis proyectos son para proclamar el mensaje del Señor. Si no lo estoy haciendo, ¿para qué yo voy a querer el Espíritu Santo? Leímos en el conflicto de los siglos, ¿qué dice? Que los rostros iluminantes de muchas personas salían a proclamar el mensaje a todas las personas y que ellos podían sanar, podían hacer esto, podían hacer lo otro. ¿Haciendo qué? Proclamando el mensaje. Ese es el objetivo del derramamiento del Espíritu Santo. Lo que dice el cuarto ángel. Nosotros tenemos que iluminar la tierra. ¿Con qué? ¿Con qué tenemos que iluminar la tierra? Con el mensaje. El mensaje de salvación.
Pero si nuestras prioridades no son proclamar el mensaje, por las almas, buscar la salvación de las personas, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo se va a derramar para eso. Así que no esperes que caiga en ti. Y lo que decía la hermanita, son 10 puntos que nosotros tenemos que tener. Tenemos que desearlo, tenemos que tener la necesidad de que el Señor derrame ese Espíritu en mí. Pero número 1, si no es para proclamar el mensaje, no lo vas a recibir. Y de hecho, lo que usted decía, mi hermanita querida, lo que usted decía, ese ejemplo, el Espíritu Santo se está derramando hoy en día. Se está derramando hoy en día el Espíritu Santo en las personas que anhelan proclamar la verdad al mundo. Amén. Amén. Y no se están derramando en nosotros, porque nuestras prioridades no sé dónde están. Hay mucha manera hoy en día, hermana, con esto del internet. Y yo le doy gracias a Dios. Ahora mismo, mis Sí. queridos hermanos, yo no sé de qué país nos están escuchando. Ahora mismo, trabajar en la radio absorbe mucho tiempo. Déjenme decirles, porque no vamos a pasar ningún mensaje que no sea el que debe estar proclamándose. Nosotros no podemos disfrazar, como dijimos anoche, la verdad. Tenemos que proclamarla y que el Señor nos ayude, que con amor y misericordia no podemos quitarle a la palabra de Dios nada, pero nuestro deber es proclamarlo. Así que tenemos nosotros que invertir tiempo. Y muchas personas nos abandonaron. Muchas personas se comprometieron a trabajar en la radio. Trabajar para el Señor no es fácil, mis hermanos queridos. No es fácil. Muchas personas se comprometieron con nosotros a trabajar la radio y con mucho corazón, por emoción, se comprometieron. Y después se alejaron y hay que dedicarle tiempo para poder proclamar el mensaje. Hay que poner a Dios en primer lugar. Y no es fácil. Y no es fácil. Así que, mis queridos hermanos, el cuarto ángel da poder al mensaje de los 3 ángeles. Amén. Y la tierra tiene que estar iluminada para que este mensaje pueda llegar. Key Coral tiene que ser iluminado por el mensaje que el Señor quiere. Ya no vamos a proclamar temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, porque eso fue en 1844. Ese fue el primero. Ese fue el primero. ¿Ok? Así que, ¿lo hiciste? Hermano querido, tenemos nosotros que ocuparnos de las cosas del Señor. Y yo les pido de todo corazón que analicemos nuestras vidas, nuestra vida espiritual, que analicemos nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos como cristianos? ¿Cuáles? Alcanzar la vida eterna. Realmente no vamos a llegar al cielo, no vamos a llegar al cielo Para que alcance el vida. si primero no somos los mensajeros para que otros alcancen el cielo. ¿Sí? Pero tampoco el Señor va a esperar por ti. Analicemos nuestras vidas, mis queridos hermanos, de corazón sincero. Hagamos un escudriñamiento de corazón y preguntémonos por qué yo soy cristiano, por qué yo quiero ser cristiano, por qué yo quiero la lluvia tardía. El Señor nos ha llamado en esta mañana a través de su palabra en Jeremías, prostitutas, porque andamos tras otras cosas que no es Dios y nosotros lo sabemos. Tenemos ídolos que no es de piedra, que no es de metal, pero tenemos ídolos hoy en día. Así que yo les pido de todo corazón, mis queridos hermanos, que nosotros podamos buscar al Señor, que podamos arrodillarnos y clamar al Señor, que nos enseñe realmente lo que el Señor desea que cambiemos. Que todos nosotros necesitamos cambiar. Todos nosotros necesitamos volvernos al Señor. Así como la rebelde Israel, así como la rebelde Judá, el Señor le imploró, vuelvan a mí, no me importa que ustedes sean prostitutas, no me importa que se hayan prostituido, pero vuelvan a mí porque yo soy el esposo suyo que los amo y los acepto como sea. Ese es el llamado de esta mañana. Que el Señor nos llame y volvamos a Él para que podamos recibir la lluvia tardía. Amén. Y si no nos hemos preocupado por las almas, mis queridos hermanos, preocupémonos porque el Señor nos dio las herramientas para hacerlo. Pongamos nuestros talentos al servicio del Señor porque el tiempo de su venida está muy cerca.
Así que con esto en mente, mis queridos hermanos, yo les invito a que nos postremos de rodillas y le pidamos al Señor de todo corazón perdón, porque sabemos que le hemos fallado. Y que nos ayude realmente a ser esas personas que Él desea que seamos. Les invito a que nos pongamos de rodillas, los que podamos. Padre amante que moras en los santos cielos, estamos aquí un grupo de tus hijos postrados de rodillas, Señor. Tú que conoces nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, sabemos que te hemos fallado, que no hemos cumplido la misión por la cual tú nos llamaste. Perdónanos, Padre amante. Yo te pido humildemente que este pueblo al cual tú llamaste aquí, que corra para llevar mensaje de salvación, nos perdones, porque hemos sido siervos inútiles y negligentes. Ayúdanos, Señor, a cambiar, realmente a amarte y amar tu venida. Y la única manera de hacerlo es proclamando tu mensaje para que otros puedan conocer de ti. Tristemente, tu Espíritu Santo se está derramando en otras personas que lo anhelan, y menos en tu pueblo que somos nosotros. Perdónanos, Señor. Somos el remanente, pero te hemos fallado. Ayúdanos y te pedimos humildemente que toques el corazón de cada uno de mis hermanos y nos enseñes en dónde estamos fallando. Y no solo es, Padre, que nos des la fuerza, que nos des de tu Santo Espíritu para poder cambiar y poder ser valientes y responder a tu llamado. Amén. Te lo pedimos humildemente, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues vamos a cantar el último canto, que ya el tiempo nos ha ganado. Déjenme ver cuál es. Es el número 193. 193. A ver, se me perdió. Dios nos ha dado promesas. Amén. A ver, déjame ver. Dios nos ha dado promesas, lluvia de gracia os daré. Déjeme busco el canto, manito. Sí, déjeme mejor busco el himno, porque así lo cantamos con la música. Es 193. 193. Permítame tantito. $193. Ok, ya lo tenemos acá. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones